Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué rol cumple la formación sociopolítica en la nueva geopolítica? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Abya Yala Soberana. Hoy con el foco puesto en lo que será muy pronto, faltan horas nada más, este tercer encuentro continental de Abya Yala Soberana del 8 al 12 de octubre. Para esos minutos nada más vamos a entrevistar a Lady Abay. Ella es integrante del equipo impulsor de Abya Yala Soberana. Antes de saludarla a ella y darle la bienvenida, quiero enviar un fuerte abrazo a quienes nos transmiten y nos escuchan. Estoy hablando de Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina y Rondas Campesinas del Perú. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestra entrevistada. Leiria, bienvenida a Enfoque, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Muchas gracias por el espacio. Yo estoy muy contenta, también con muchos nervios, hay que decirlo, porque es cierto, viene un gran encuentro, es todo un reto para nosotras, para nosotros que estamos organizándolo, porque lo estamos haciendo. Por ejemplo, todo el apoyo, no hemos contratado un equipo que se encarga de la preparación logística, lo estamos haciendo nosotras y nosotros, y también por quienes vienen, entonces uno no sabe su alimentación, por ejemplo, pues aquí vamos a tratar de que estén bien. Lo que sí tenemos es el cariño para esperarles y la ilusión de aprender todas de todos en estos días. Sí, Entonces ahí estamos, Alejandra, y gracias por el espacio. todo va a salir bien. Yo he estado en el segundo encuentro y la verdad que es digna de admiración y organización para poder encontrar a tantas personas, a intelectuales, pero también a gente en los movimientos sociopolíticos, también gente que vive en los territorios de lucha, esa sinergia tan importante que se da, ¿no? Y esa capacidad de poder albergarlos a todos. Me imagino los preparativos de que son importantes. ¿Cómo surge la necesidad de hacer un encuentro con estas características? Pues la verdad que Abya Yala Soberana es un espacio de articulación que nace en el 2020. ¿Y por qué realizamos el encuentro? Este es el tercer encuentro. El primero fue en el 2021, el segundo en el 2022 y ahora estamos con este. Pues estamos diferentes pueblos de diferentes territorios que muchas veces no nos conocemos. Cada pueblo, cada organización en su territorio luchando. ¿Y por qué luchamos? O sea, en primer lugar hay que entender por qué luchamos, por qué nos organizamos y qué es lo que nos pasa cuando luchamos. Y entonces aquí en Guatemala, pues hemos tenido toda una experiencia de guerra, de ilusión con el desarrollo, porque también nos dijeron que el desarrollo va a venir a mejorar nuestras condiciones de vida, pero lo que ha traído el desarrollo es destrucción de nuestra madre tierra, destrucción de nuestros bienes naturales, sobreexplotación de nuestros compañeros y compañeras. Pero cuando nos organizamos para defender nuestros derechos, entonces nos atacan, nos estigmatizan, nos criminalizan e incluso nos asesinan. Entonces, esa es una realidad que hemos vivido. Pero cuando nos encontramos con otros pueblos, con otras organizaciones hermanas en otros territorios, nos damos cuenta que están en las mismas condiciones, que están en su territorio defendiendo la madre tierra, defendiendo sus ríos, defendiendo sus bosques, que las transnacionales también ingresan, todo este sistema, el sistema imperialista, el capitalismo, ingresa, llega a nuestros territorios y nos dicen va a haber mayor desarrollo. Pero lo que tenemos es mayor destrucción, mayor sobreexplotación y mayor represión cuando nos organizamos. Y entonces en la medida que nos vamos conociendo los pueblos, nos damos cuenta que la vida, la situación es la misma. El problema ha sido que no nos hemos encontrado. Nos han dividido tanto, nos han dicho, ustedes son guatemaltecos, ustedes son colombianos, ustedes son ecuatorianos, ustedes son chilenos, chilenas. Y entonces nos hemos quedado ahí encerrados y pensando muchas veces que solo nosotros tenemos esos problemas, pero nos damos cuenta que estamos así en todos los territorios. Somos hermanos y hermanas
y no nos conocemos. Entonces la apuesta es conocernos, encontrarnos nosotras y nosotros mismos y luchar juntos. Y este encuentro es eso. Por un lado, el encuentro tiene tres partes, pero el encontrarnos, el articular, el saber que somos compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, que tenemos el mismo sueño, pero que sufrimos las mismas realidades, las mismas adversidades, por un mismo sistema que actúa como un pulpo en todos los territorios para extraer nuestros bienes naturales, para extraer toda nuestra riqueza y dejándonos en la nada, pero no solo dejándonos en la nada, sino también reprimiéndonos. Entonces, de ahí viene, tenemos que conocernos. ¿Para qué nos encontramos? Para conocernos y para reconocernos como hermanos y hermanas, para reflexionar sobre nuestros contextos, porque estamos tan cerca a veces, pero no nos conocemos y no sabemos lo que está pasando. Entonces, por eso tenemos que conocer nuestros contextos y tenemos que luchar de manera colectiva. Tenemos que luchar juntos y juntas, porque hay un monstruo que nos está reprimiendo, hay un monstruo que está saqueando nuestros territorios, pero los pueblos, si nos organizamos, somos más grandes y podemos ser más poderosos si nos organizamos y trabajamos de manera articulada. Entonces, en este tercer encuentro es eso, encontrarnos los pueblos hermanos, reflexionar y definir una ruta en conjunto para avanzar en ese camino de liberación, decimos nosotros y nosotras, que nos lleve hacia el buen vivir. Entonces, en eso estamos, Alejandra. Ujú. Y en este contexto que tú relatabas, en donde además la modernidad de Occidente nos lleva a esa desconstrucción, ¿no? De la forma de vida, de la tierra, de los valores ancestrales, que nos divide, el mundo está pasando terribles guerras y nosotros vemos cómo se está desangrando en un intento por reencontrarnos y eso no se logra muchas veces. ¿Qué rol cumple la formación sociopolítica en esta nueva geopolítica en un mundo además que está mirando a la multipolaridad? Bueno, lo que pasa es importante también entender lo que nos ha pasado en todos estos años, ¿verdad? Nos han impuesto los medios de comunicación, nos han dicho, bueno, esto es lo moderno, esto es lo que hay que seguir, y muchas veces los pueblos han caído en eso. Entonces, por qué es importante un pilar fundamental la formación sociopolítica? En primer lugar, para reflexionar en conjunto, pero también para comprender de dónde viene toda la situación sociopolítica que está pasando, que está afectando nuestros territorios. Tenemos que formarnos para poder comprender la realidad de nuestros pueblos, pero para poder luchar, porque lamentablemente, si no hacemos formación sociopolítica, pues nos dicen que esto es el camino, y entonces, como nos han dicho, el tema del desarrollo, que yo lo pongo muy de ejemplo. Nos ¿Sí? dijeron, bueno, ahora vamos a desarrollar. Ustedes son un país subdesarrollado, hay que desarrollarlo. Y para desarrollar, van a venir las transnacionales para que después va a haber mayor desarrollo, todo va a ser más moderno. Pero ¿qué es lo que nos han llevado? ¿A dónde nos han llevado? Nos han llevado a más pobreza, a más destrucción y a más muerte. Entonces, la formación sociopolítica cumple un rol importante. Es que podamos aprender a pensar, a reflexionar, a entender por qué es que estamos como estamos y cómo tenemos que luchar y hacia dónde vamos a luchar. Entonces, por eso es de que estamos acá, creemos que es importante, no es de que los pueblos no sepan hacia dónde ir. O sea, porque tampoco no quiero decir, bueno, hay que formarlos para que sepan. No, conocemos nuestra realidad. Lo que pasa es que este imperio, este sistema, impone los medios de comunicación que en lugar de informarnos, nos desinforman. Entonces, el sistema de educación o el sistema educativo a nivel de países está construido para que los pueblos no pensemos, sino que hagamos, obedezcamos. Entonces tenemos que empezar a pensar o enseñar a pensar o retomar el pensar, porque lamentablemente nos dicen, no, esta es la historia. Nos dicen que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que los españoles vinieron a conquistarnos y no nos dicen que fue una invasión. Entonces muchas veces se ha ido perdiendo la historia. Aquí en Guatemala a veces, bueno, el sistema de educación está tan diseñado para que olvidemos lo que nos ha pasado. Entonces,
casi no se quiere tomar, por ejemplo, en el sistema de educación lo que pasó durante el conflicto armado. Y es Ujú. importante que la formación política vaya a eso, a retomar, a revisar nuestra historia para que no se vuelva a repetir todo lo que nos ha hecho daño. Entonces, es muy importante porque con eso, con la formación política, reflexionamos, podemos comprender la realidad y podemos impulsar nuestros procesos de lucha de cara a no volver a repetir la historia que nos ha hecho tanto daño y poder construir nuestros caminos de liberación. Ujú. Tú destacabas algo muy interesante al comienzo de la entrevista y es, ¿no? De esa historia y cuando nos juntamos de los distintos pueblos a conversar, nos damos cuenta que estamos atravesados por la misma narrativa y nos pasa exactamente lo mismo y no estamos tan solos y aislados como creemos. En esa Eso es. base, ¿qué tan importante es la articulación y cómo hacer para fortalecerla? Pues yo creo que aquí es un reto muy importante la articulación, porque también recordemos que a veces nos confundimos. Y en Guatemala, por ejemplo, eso de la palabra de articulación es algo que se ensayó mucho, pero de una manera que nosotros después reflexionando dijimos no. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que se ensaya y que lo que nos enseña el sistema, lo que nos imponen muchas veces las mismas ONGs, ha sido, bueno, hay que articularse alrededor de este tema. Pero ¿quiénes van a las reuniones? Los grandes dirigentes o los que están en los puestos más altos. A veces están hablando de cambio climático en hoteles de 5 estrellas con full aire acondicionado, con dirigentes o con jefes y jefas. Llegan en jets Pero privados, ¿no? Además. sí, en realidad eso no es articulación. O en el tema político, muchas veces, y acá lo hemos tenido de experiencia en Guatemala, a veces la misma izquierda dice nos articulamos, pero ¿quiénes? Los del comité político, los grandes dirigentes, y se dividen puestos. Pero eso no es articulación, eso es otra cosa menos articulación. Nosotros, ¿qué creemos que es la articulación? Es cuando nos sentamos a reflexionar sobre nuestros problemas y definimos una ruta estratégica común, tener claro el horizonte hacia dónde vamos, sin dividirnos puestos y que sea un proceso desde los pueblos, desde los territorios, teniendo claro el horizonte de lucha porque es complicado. Eso de articulación no es juntarse o rejuntarse a unos 5 o 10, sino desde los pueblos. Y por eso aquí viene un reto muy importante para Via Yala Soberana, el poder construir un proceso desde los pueblos, desde los actores y sectores que históricamente hemos sido excluidos y excluidas. No a nombre de nosotros y nosotras, que eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, es uno de los retos esto, poder impulsar un proceso de pueblos, de movimientos, de colectivos y colectivas, y que no sea un proceso de élite más, que es lo que ha habido tanto. Ujú. Este va a ser el tercer encuentro. Ya hay una Sí. experiencia, hay una base que sirve, ¿no? Como camino de comienzo para todos estos desafíos que tú mencionabas. ¿Con qué expectativa vas a este importantísimo evento que va a ser entre el 8 y el 12 de octubre en Guatemala? Pues como dijiste, es el tercer encuentro, ya viene toda una base, pues hay mayor ilusión, mayor gente que se ha involucrado también. Y en todos estos años, del 2020 a la fecha, hemos ido, no solo ha sido los encuentros presenciales en donde nos hemos podido encontrar, sino también se han desarrollado otras actividades de reuniones, asambleas virtuales, pero también actividades en los territorios de solidaridad por contextos muy específicos que suceden en determinados territorios. Entonces venimos ya con una experiencia acumulada también en el ámbito de comunicación, todo lo que se está haciendo, tratando de dar a conocer las luchas y realidades de los diferentes territorios. Entonces, toda esta ya es una experiencia acumulada. Y esta vez vamos ya con 3 temas específicos que no salen de la nada y que no se llega al encuentro. Bueno, vamos a abordar esto, esto y esto, sino, por ejemplo, la formación. Es uno de los temas principales que se va a abordar en el encuentro y que ocupan los primeros 2 días es la culminación de un proceso
2 meses y medio, casi 3 meses, que se realizó entre mayo y julio de este año, donde participaron más de 300 personas de diferentes territorios, de diferentes países, y que vamos a llegar a este momento del encuentro para sintetizar algunas ideas que quedaron todavía en el tintero, como se dice, poder encontrarse entre los facilitadores, los profesores que estuvieron en el proceso, estudiantes que participaron también en el proceso. Entonces, no solo fue esa dinámica de decir o de un ponente que explica, sino allí poder debatir. Pero además de debatir las 2 mañanas de los 2 días, o la primera parte, o sea, en la mañana y hasta las 4 de la tarde, va a ser para reflexionar así como de manera conversatorio. Y ¿sí? en la última parte de la tarde-noche va a ser para construir de manera colectiva, o sea, a través de grupos de trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser el seguimiento del proceso de formación? Esa es la idea. O sea, venimos de un proceso que ya se ha venido realizando y vamos a trabajar aquí como un poco, generar este, conclusiones de todo este proceso y definir la ruta estratégica. ¿Cómo vamos a seguir trabajando la formación política para Via Yala Soberana? Ujú. Comunicación también es lo mismo. Van a estar compañeros y compañeras que están haciendo comunicación desde los territorios. Reflexionamos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que podemos hacer, y en la parte final de la tarde, tarde-noche, vamos a trabajar entonces cuál va a ser la ruta estratégica para fortalecer más la comunicación desde los pueblos a nivel continental, a nivel Avia Yala Soberana. Y la última parte va a ser trabajar la ruta estratégica en base a lo que hemos construido en los 2 encuentros anteriores, en base a lo que hemos construido en las reuniones y asambleas que se realizan de manera permanente con todas las organizaciones que son parte de Avia Yala, y en base a las experiencias de las actividades de solidaridad, de apoyo mutuo que se han hecho en los diferentes territorios, y a las mismas experiencias de comunicación y formación, ¿cuál va a ser la ruta estratégica para dar continuidad a ese proceso de lucha que nos lleve al horizonte común? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar partiendo de todas estas experiencias de trabajo que hemos realizado en los últimos años. Ujú. Lidia, ¿y cómo ves el avance de la decolonialidad en nuestro continente, en Abya Yala? Pues yo creo que es todo un reto, Alejandra. Es un reto muy importante porque el colonialismo ha sido tan fuerte y en el que tenemos que cambiar formas y estilos de vida. Realmente es así. Muchas veces estamos hablando de decolonialidad o descolonialidad, y ¿Sí? tenemos actitudes. Porque, y no, lo hacemos sin pensar. Está tan metido en nuestras formas de vivir, y por eso todo este proceso de lucha sabemos que no es eso, vamos a un taller, a una asamblea, a un encuentro y cambia, ahora somos decoloniales. No, es todo un proceso de construcción y construcción, nuevamente, donde vamos a entender la realidad, también cómo nos comportamos, cuáles son nuestros modos, nuestras formas, y qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, es un proceso de largo plazo en el que yo creo que tenemos que trabajar de manera continua para no contradecirnos, porque es muy complicado. El colonialismo ha sido muy fuerte, nos, nos ha... hemos estado muy... Perdón, era mi teléfono, perdón. Sí. Pues, como decía, el colonialismo ha sido muy fuerte. Es lo que desde que nacimos, hemos vivido en un contexto, en una realidad colonizada. Entonces, empezar a abordar estos temas no es solo decirlo discursivamente, sino cómo hacemos, cómo construimos el proceso en la organización, por ejemplo. Nosotros hablamos del patriarcado, entonces, ¿cómo vamos deconstruyendo? No es solo hablarlo, es hacerlo. Y eso es un proceso de construcción que tenemos que trabajar de manera individual y de manera colectiva. De manera individual hacia nosotros mismos, el cómo decimos las cosas, es cómo tratamos, cómo configurar nuestros gustos también, porque siempre estamos pensando qué es lo que me gusta, qué es lo que voy a hacer, o qué me gustaría, o a dónde voy, o cuál es mi referente. Entonces, es todo un proceso interno
de manera individual y colectiva desde mi perspectiva, y que, bueno, implica muchos ¿Cuáles? retos. Sí, claro que sí. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos de esta decolonialidad? Ya has nombrado Bueno, varios, ¿no? Pero ya un poco para ir cerrando la entrevista, ¿qué nos queda por delante, ¿no? pues yo creo que hay muchas cosas y la verdad que no me atrevería a entrar en profundidad en esto, pero yo pensaría que el primer desafío es el trabajar internamente, yo mismo. Eso es lo que nos cuesta, porque empezar a hablar de decolonialidad todo el mundo y a veces se ponen las cosas hasta como de moda. Y entonces, pero ¿cómo vamos a construir decolonialidad este proceso si no empiezo por mí misma? Y el configurar nuestros gustos, nuestras ilusiones, es, creo yo, el reto más grande. Y también en nuestros colectivos, cómo promovemos los procesos de organización, cómo promovemos los procesos de referencia también. A veces en nuestras mismas organizaciones estamos hablando de decolonialidad, pero impulsando procesos que son totalmente contradictorios. Entonces, tiene que partir de nosotras y nosotros mismos, impulsar procesos, entender. Creo yo que si no tenemos claro el horizonte a dónde vamos, podemos perdernos. Entonces, por eso es importante tener claridad en nuestro horizonte para ir avanzando en la vía correcta. Yo lo dejaría ahí. Ujú. Lady Abay, integrante del equipo impulsor de Aviación Soberana, muchas gracias por estos minutos con enfoque. A ustedes le decimos en los minutos finales que ya se viene la frase del día. Recuerden, estamos a unas horas nada más del comienzo del tercer encuentro continental de Aviala Soberana. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Aquí viene un reto muy importante para Via Yala Soberana, el poder construir un proceso desde los pueblos, desde los actores y sectores que históricamente hemos sido excluidos y excluidas. No a nombre de nosotros y nosotras, que eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, es uno de los retos esto, poder impulsar un proceso de pueblos, de movimientos, de colectivos y colectivas, y que no sea un proceso de élite más, que es lo que ha habido tanto. Enfoque. Con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Aviala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Aviala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.
La frase del día.